En este video vamos a ver un repaso básico de lo que son escalares y vectores. Un escalar es una cantidad que se puede representar por un solo número, ya sea positivo o negativo. En cambio, un vector es una cantidad que posee magnitud y dirección en el espacio. Con los vectores podemos realizar diferentes tipos de operaciones, en las cuales tenemos, por ejemplo, la suma vectorial, la cual sigue la ley del paralelogramo. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector A y un vector B, los cuales se suman y la componente resultante no es otra cosa más que la unión de los vértices de ese paralelogramo que estos forman cuando se generan unas líneas paralelas a lo largo de los vectores A y B. La operación suma obedece la ley conmutativa. Por ejemplo, tenemos aquí el vector A que se suma a la ya existente sumatoria del vector B con el vector C, y esta va a ser igual a la sumatoria del vector A con el vector B, y del resultado de esta sumatoria se le va a sumar el vector C. Una multiplicación por escalar. Si en este caso tenemos que R y S representan una cantidad escalar y A y B representan dos vectores, podemos representar que la multiplicación de R más S por A más B es igual a R por A más B, donde A y B son vectores, más S escalar por A más B. Y como resultado nos va a dar RA más RB por SA más SB, donde repetimos R y S son escalares, A y B son vectores. Un vector cualquiera B se puede describir de la siguiente manera: una componente en X en la dirección X más una componente en Y en la dirección Y más una componente en Z en la dirección Z. Cabe destacar que a lo largo de esta presentación la componente en Z la podemos representar por el vector unitario K, o podemos representarla también por el vector unitario Z, la cual vamos a estar utilizando indiscriminadamente a lo largo de esta presentación. La magnitud de un vector está dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes elevadas al cuadrado. Un vector unidad es un vector dividido por su magnitud. Ejemplo, vamos a especificar el vector unidad que se extiende del origen hacia el punto P con coordenadas 2, menos 2, menos 1. Entonces nuestro vector va a estar dado como 2i menos 2j menos k. Su magnitud es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y este resultado nos da un valor de 3. Por lo que el vector unitario es dividir el vector entre esta magnitud, que es igual a 2 tercios, es decir, la componente 2 en i entre 3, menos la componente 2 en j entre 3, menos un tercio de k. Ejemplo, sean los vectores desde el origen P igual a 1, 2, 3 y el vector Q 2, menos 2, 1. Encontrar el vector RPQ. RPQ lo vamos a obtener con la diferencia que existe en el vector Q menos el vector P, es decir, vamos a restar las componentes una a una en el plano X, en el plano Y, en el plano Z del vector Q menos el vector P, es decir, vamos a tener 2 menos 1, que se equivale a la componente Q en X, menos 1 en la componente X del vector P, menos 2 del vector Q en la componente Y, en 2 del vector Y del vector P, y 1 en la componente Z del vector Q, menos 3 de la componente Z del vector P. Entonces esto nos da un resultado de 2 menos 1 igual a 1 y menos 2 menos 4j, 1 menos 3 menos 2k. Este ejercicio lo dejamos de tarea. Dados los puntos m menos 1, 2 menos 1, n 3 menos 3, 0,
y el punto P, menos 2, menos 3, menos 4, hay que encontrar el vector RMN, el vector RMN más el vector RMP, la magnitud del vector RM, el vector unitario MP y la magnitud de la resta del vector 2 veces RP menos 3RM. Otra de las características que tenemos con las operaciones de vectores es el producto punto. Si un vector U y B son vectores en los espacios bidimensionales o tridimensionales y θ es el ángulo que se forma entre ellos, el producto punto o producto escalar está definido de la siguiente manera. U.B es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman siempre y cuando tanto el vector U como el vector B sean diferentes de 0 y este va a ser 0 cuando alguno de los vectores sea igual a 0. La condición para que la primera definición sea 0 es cuando el coseno del ángulo también nos dé 0 y esto va a suceder cuando los vectores sean ortogonales, es decir, cuando estén formando un ángulo de 90 grados. Para los demás casos o múltiplos de esto, donde la función cosenoidal nos dé 0, para los demás valores vamos a tener como resultado un escalar con valor diferente de 0. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector U con valor 0,0,1 y el vector B con valor 0,2,2 y estos forman un ángulo de 45 grados. Entonces yo tengo que el producto punto de estos dos vectores tenemos la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman, donde la magnitud de U es la raíz del cuadrado de sus componentes, es decir, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por la magnitud de B, que es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado por el coseno del ángulo que forman. Y esto simplemente nos da raíz de 1, raíz de 8, que es igual a 2 raíz de 2, y el coseno de 45 grados que nos da 1 sobre raíz de 2. Eliminamos los radicales y nos da un valor de 2. Entonces, de forma general, podemos ver que el producto punto de dos vectores se puede definir de la siguiente manera. U.B es igual a U1, B1 más U2, B2 más U3, B3, es decir, vamos a tener que es la sumatoria del producto de las componentes del mismo valor, es decir, la componente en X, por ejemplo, la componente en Y, la componente en Z. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector U tiene componentes en 2, menos 1, 1 y el vector B 1, 1, 2. Se nos pide encontrar el producto punto de U por B y el ángulo que forman. Por lo tanto, si aplicamos la última definición que vimos, el producto punto de U por B es multiplicar componente a componente y los resultados sumarlas. Entonces tenemos 2 por 1 más menos 1 por 1 más 1 por 2. Y de esto nos resulta 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1, 1 por 2, 2. Y la sumatoria nos va a dar 3. Ese es el producto punto que tenemos de estos dos vectores. Y el ángulo lo vamos a determinar con la primera fórmula que encontramos del producto punto, donde incluye las magnitudes de cada uno de los vectores y el producto punto de ellos. Entonces, despejando de esta ecuación, yo tengo que el coseno de θ es igual al producto punto de los dos vectores entre el producto de sus magnitudes. Esta definición la obtenemos de esta fórmula, en la cual simplemente despejamos el coseno de θ, que va a ser igual al producto punto de U por B entre la magnitud de U por la magnitud de B. Simplemente estos dos términos, pasándolos a la parte de aquí abajo. Realizando ese despeje, yo tengo que el producto punto, que es 3, que lo habíamos encontrado anteriormente, entre la magnitud de U por la magnitud de B, nos da un valor de 3 sextos, que es igual a 0.5,
por lo cual aplicamos simplemente la función inversa del coseno, que es el arco coseno de 0.5, y nos da un valor de 60 grados. Como ejercicios se quedan los siguientes problemas. Vamos a suponer que tenemos un vector u con coordenadas 1, menos 2, 3, un vector b con coordenadas menos 3, 4 y 2, y un vector w con coordenadas 3, 6, 3. Se nos pide encontrar el producto punto de los vectores v, el producto punto de los vectores vw y el producto punto de los vectores uw. El producto punto tiene diferentes propiedades que pueden ser aplicables en diferentes ejercicios o para simplificar algunos problemas. Por ejemplo, tenemos que el producto punto es conmutativo, es decir, u por b es igual a b por u. Tenemos que el producto punto de u por la sumatoria de dos productos b por más w es igual a u producto punto b más u producto w, aplicando la propiedad distributiva. Por un escalar, yo tengo que k por el producto punto v es igual a k por u por el producto punto de b, y también a su vez es igual a u por el producto punto de k por b. El producto punto de un vector con él mismo es mayor que 0 siempre y cuando el vector sea diferente de 0, y es igual a 0 siempre y cuando el vector es igual a 0. En términos generales, el producto punto de un vector con él mismo es igual a su magnitud elevada al cuadrado, o la norma elevada al cuadrado. Como ejercicio, se tiene que los tres vértices de un triángulo se encuentran en los puntos A, 6,1,1, B, menos 2,3, menos 4 y C, menos 3,1,5. Se nos pide encontrar el vector RAB, el vector RAC y por último se nos pide encontrar el ángulo que forman cuando se toma en consideración el vértice en A. Las respuestas las podemos encontrar ahí, simplemente hay que corroborarlas. Otra de las operaciones comunes que tenemos entre vectores es el producto cruz. El producto cruz de dos vectores es otro vector resultante que además es perpendicular a los dos vectores iniciales del producto. El producto cruz de A por B es otro vector C. El producto cruz AB lo podemos representar como el vector unitario normal a cualquiera de estos dos productos por la magnitud del vector A, por la magnitud del vector B, por el seno del ángulo que forman el vector A y B. El producto cruz de A y B no es igual al producto cruz de B por A, es decir, no es conmutativo el vector. Sin embargo, podemos encontrar una igualdad donde el producto cruz de B por A es igual a menos el producto cruz de A por B. Si un vector A está conformado por su componente en AX más su componente en AY más su componente en AZ, lo mismo para un vector B que también está conformado por su componente en X, en Y y en Z, podemos representar u obtener este producto cruz mediante un determinante, donde este lo podemos representar como AY BZ menos BY AZ en la dirección Y, menos AX BZ menos BX AZ en la dirección J, más AX BY menos BX AY en la dirección K. ¿Qué propiedades tiene el producto cruz? Tenemos que el producto punto del vector U con el resultante del vector U con el producto cruz B es igual a 0, simplemente porque el producto cruz de U por B es un vector ortogonal tanto a U como B, y si este resultado es ortogonal, al aplicarle el producto punto con uno de esos dos vectores, pues es igual a 0. Entonces lo mismo aplicaría para la siguiente propiedad, ya que el vector resultante del producto cruz U por B
es otro vector ortogonal que es tanto ortogonal a U como ortogonal a B, por lo que al aplicar el producto punto a esta resultante es igual con 0. La magnitud al cuadrado del producto cruz de U por B es igual a la magnitud al cuadrado de U por la magnitud al cuadrado de B menos el cuadrado del producto del escalar resultante de U producto punto B. El producto cruz de U por B es igual a menos el producto cruz de B por U, como habíamos señalado anteriormente. El producto cruz de U por la sumatoria de vectores de B más W es igual al producto cruz de B más el producto cruz de U por W. La sumatoria de los vectores U más B producto cruz W es igual al producto cruz de U por W más el producto cruz de B por W. Multiplicado por un escalar, yo tengo que el producto cruz de U por B es igual al escalar por U, el producto cruz por B, que a su vez también es igual al vector U, producto cruz del escalar por el vector B. El producto cruz de U por el valor 0 es igual al producto cruz de 0 por el vector U, y esto es igual a 0. El producto cruz de un vector por ese mismo vector es igual a 0. La magnitud del producto cruz de U por B es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman, donde la magnitud del producto cruz de U por B es el área del paralelogramo que forman U y B. Por ejemplo, se nos pide determinar el área del triángulo con vértices en el punto 1, 2, 2, 0, en el punto 2 con coordenadas menos 1, 0, 2 y en el punto 3 con coordenadas 0, 4, 3. Tenemos que el vector R12 es igual a menos 3, menos 2, 2, mientras que el vector 13 es igual a menos 2, 2, 3. Simplemente hay que recordar que restamos las coordenadas del punto 2 menos el punto 1, las coordenadas del punto 3 menos el punto 2 y obtenemos estos resultados. Ahora, el producto cruz del primer vector con el segundo vector es esta resultante de menos 10, 5, menos 10, y la magnitud de esto es simplemente elevar esto al cuadrado cada uno de los componentes y sacarle raíz, por lo que el resultado de esta magnitud es igual a 15 unidades cuadradas. Lo ponemos como unidades cuadradas puesto que no sabemos qué unidades estamos utilizando aquí, que pueden ser milímetros, metros, pulgadas, etcétera, cualquier unidad que represente longitud. Entonces el área del triángulo que están formando esos tres vértices pues es simplemente la mitad de este valor, puesto que esto es el área del paralelogramo que forman. Sin embargo, lo que nos está pidiendo es el área del triángulo con vértices en estos puntos, por lo que el área del triángulo es de 7.5 unidades cuadradas, es decir, la mitad de ese paralelogramo. Como ejercicio, se queda que los tres vértices de un triángulo están en los puntos 6, menos 1, 2, B igual a menos 2, 3, menos 4 y C menos 3, 1, 5. Encontrar el producto cruz de el vector RAB y el vector RAC, el área del triángulo, un vector unidad perpendicular al plano en el que está el triángulo. Se dejan las respuestas simplemente para corroborar los resultados.